Cordial saludo. Les saluda el profesor licenciado José Ángel Mendinueta Alfaro. En esta oportunidad vamos a realizar un curso de pruebas saber en matemáticas. Este curso comprende 11 clases y empezamos con la clase 1 que habla de diferentes tipos de representación de datos, tablas y gráficas. Los invito a que puedan aprovechar este curso y estudiar todas las 11 clases que yo les propongo. Hablando de diferentes tipos de representación de datos, como tablas y gráficas, decimos que esta es una de los pilares de la prueba saber. Tanto en matemáticas como en ciencias naturales como en ciencias sociales se utilizan muchos gráficos para respaldar cierta información. Y es que los gráficos son susceptibles a ser interpretados de una manera más sencilla y más rápida por la persona que los lee. De manera que los gráficos más utilizados que vemos en nuestra cotidianidad son los diagramas de barras, los diagramas circulares, diagramas de punto como estos, o los diagramas, o los pictogramas, serían estos cuando representan dibujos. ¿Ya? Hay otros tipos de gráficos, como histogramas, por ejemplo. Sin embargo, ¿cuál es la finalidad de este tipo de gráficas? Es que usted, como estudiante, cuando observa una gráfica, le dé una interpretación enseguida, una interpretación rápida. ¿Ya? De hecho, hay muchas preguntas de prueba saber que se basan en lecturas de gráficas y tablas. Entonces, la pregunta siempre va a ahondar o siempre va a oscilar ahí en la gráfica. Yo siempre he dicho que estas preguntas son de nivel bajo medio, o sea que es muy recurrente que el estudiante responda bien este tipo de preguntas. De todas maneras, puede haber ambigüedades o cascaritas, como coloquialmente se dice en nuestro léxico cuando estamos en estos cursos de pre-IFES. Pero eso se obtiene, se elimina leyendo con claridad la pregunta que hace la prueba saber, ya que el IFES es muy clara en las preguntas que realiza y generalmente en los gráficos siempre pregunta, tiene el mismo estilo de pregunta. Entonces, la idea es que usted cuando vea una gráfica, una tabla, algo que represente información, usted tenga las herramientas claras y precisas para poder responder bien la pregunta. Analicemos el siguiente ejemplo de prueba saber, una pregunta que salió, que el IFE liberó en el 2012. Podría usted pensar que, bueno, que es una pregunta vieja, pero la estructura con la forma en que el IFES diseña estas preguntas desde digamos que el 2010 para acá, siempre ha sido la misma. El IFES lo que ha cambiado de pronto es el estilo de las preguntas, ahora son un poco más fáciles de interpretar, pero la estructura siempre es la misma. El IFES siempre coloca un contexto, por ejemplo, este es el contexto, la información del valor comercial de las acciones de dos empresas dedicadas a una misma actividad comercial en la bolsa de valores de 5 días de una misma semana, se presentan en la figura. Tenemos acá una empresa, donde se muestra una tabla, y es la empresa 1, y la empresa 2, donde muestra una gráfica. Esta es la evidencia de la pregunta, aunque hace parte de todo el contexto, ¿no? Dice, si se mantiene la tendencia en el comportamiento del valor de las acciones de las empresas, y aquí es la pregunta. ¿Ya? Esto que está acá se conoce como enunciado, es lo que antecede la pregunta. La pregunta dice, ¿cuál es la diferencia esperada aproximada entre el valor de las acciones del día 6? ¿Ya? Entonces debemos concentrarnos siempre es en la pregunta, porque la pregunta solamente generalmente es la última oración que aparece en todo el contexto de la pregunta. A veces pensamos que la pregunta es todo esto que está acá. No, la pregunta tiene su parte. Ya les dije que esto es un contexto que incluye incluso el gráfico o los gráficos que hay en la pregunta. Que esto es un enunciado. Si se mantiene la tendencia, este es un enunciado y este sí es la pregunta como tal. ¿Cuál es la diferencia esperada entre el valor de las acciones del día 6? Entonces fíjense que el día 6 no lo vemos de manera explícita, tanto en la tabla como en la gráfica. No está de manera explícita. ¿Ya? Tenemos que nosotros aquí decir, bueno, ¿qué pasó aquí en el día 6 y qué pasó acá en el día 6 la gráfica? ¿Sí? Tenemos que analizar estas dos situaciones. ¿Qué pasó en el día 6 tanto en la tabla como en la gráfica? Entonces, piense la respuesta a esa pregunta, analícela
y pause el video y ahora dialogamos. Bueno, estoy convencido de que usted halló la respuesta, pero sin embargo vamos a hacer la interpretación y comparamos los resultados. Fíjese entonces usted acá, mire, día 1, 5032, el día 2, 6100, el día 3, 7075, el día 4, 8084, el día 5, 9111. En matemáticas hay un estándar de competencia que significa que el estudiante debe estar en capacidad de hacer aproximaciones numéricas. ¿Sí? Entonces, fíjese que yo podría restar aquí 5032 menos 6000, pero no es necesario. Aquí lo que debemos de ver es el comportamiento de los números. Mire, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, siempre, generalmente, si usted nota, hay una diferencia de 1000. Quiere decir que el día 6, esto va a dar un valor mire que en el día 1 da 5032, en el día 2, 6100, en el día 3, 7075, en el día 4, 8084, en el día 5, 9111. Aquí debe dar 10.000, cero algo, un valor 0.70, 0.80, algún valor, pero es alrededor de 10.000. Esa es la conclusión que usted debe sacar aquí en Empresa 1. En el día 6, la acción de la bolsa va a figurar en un valor alrededor de 10.000 pesos. Ahora analicemos acá qué pasa en el día sexto en la empresa número 2. Fíjese que en el día 1 es 15.047, en el día 2 16.000, en el día 3 bajó a 13.000, en el día 4 subió a 14.000, en el día 5 bajó a 11.000. Si analizamos la tendencia, quiere decir que en el día 6 esta acción va a subir. Ahora, ¿cuánto va a subir? Analicemos los números. Mire que en los días impares, mire, 1, 3 y 5, va bajando de cuánto, sí señor, de 2000 en 2000, vea. 15, 2000, 2000. Lógico que no es un 2000 cerrado, no es un 2000 aproximado. Recuerden que los valores de la bolsa no son valores exactos. Y si analizamos los días pares, 2 y 4, por ejemplo, nos damos cuenta que es lo siguiente. El día 2, 16.000, el día 4, 14.000. O sea que el día sexto lo más probable es que baje a 12.000 algo, ¿no? 12.000 algo. Entonces, si hacemos la diferencia entre 12.000 y 10.000 en ambas empresas, ese valor nos da ¿cuánto? Nos va a dar 2.000. Si usted marcó la C, bueno, lo felicito, está en lo correcto, y si no, no se preocupe, que estamos para aprender. Ahora analicemos la siguiente pregunta, dice. En la tabla se presentan las ciudades de origen, el destino y la frecuencia de algunos vuelos ofrecidos por una aerolínea semanalmente. La gráfica que mejor representa la información registrada en la anterior tabla es, bueno, esto como tal no es una pregunta, es un enunciado incompleto que se va a completar con una de las respuestas que aparece acá, la A, la B, la C o la D. Cuando es pregunta como tal, se colocan los signos de interrogación y estos son enunciados para completar. Aquí tenemos entonces nuestro contexto y aquí tenemos una evidencia de este contexto. Esto es una tabla y entonces acá tenemos una gráfica. Recuerden que entre una tabla y una gráfica podemos presentar equivalencia, es decir, una tabla puede ser equivalente a una gráfica, solo que la tabla, pues, como su nombre está indicado, es un arreglo de filas o columnas donde se colocan las variables y categorías y en estudio. En este caso, las categorías son el origen y el destino, que corresponde a los viajes, y esta es la frecuencia que es el valor de cada destino, ¿no? Bucaramanga, Bogotá 12, Medellín, Barranquilla 14. Entonces, bajo ese contexto, pues acá ahora miramos cuál de estas gráficas dice, representa mejor la información. Ojo que esta palabra es clave, ¿no? La que mejor representa, ojo. Es posible que hayan gráficas que uno considere correcta, pero no está representando bien la información. Por ejemplo, miren el inciso, la respuesta D. Fíjense que estos valores, miren los valores acá, ¿no? 12, 24, 7, 3, 27. Si hacemos, mire, una comparación con estos valores, nosotros podríamos pensar que esta podría ser una opción correcta, ¿no? Ya, todos están entre 0 y 100, las barras aparentemente son proporcionales. Sin embargo, cuando una persona vea esta gráfica, si usted la ve, usted le va a ser complicado, o sea, determinar
los valores de estas frecuencias. ¿Por qué? Porque aquí hay una escala de 0 a 100 y estos valores son muy pequeños. Mire, 12, 20, 14, 7, 3, 27. Es muy complicado determinar cada uno de estos valores. Entonces la D, por ejemplo, se descarta porque no es la que mejor representa la información. Puede hacer que esté bien estos diagramas de barra, pero no es la que mejor representa la información. Bien, lo mismo sucede con la C. Cuando se hace un diagrama, una gráfica, ¿sí? Una gráfica, ya sea un diagrama de barra, un diagrama, bueno, en este caso cuando hay cartesiano, ¿no? Porque aquí estas cuatro gráficas lo que tienen en común es que son planos cartesianos. En estos planos cartesianos tiene que estar explícita la información, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces fíjese que acá el eje X, ¿sí? Debe ser la frecuencia, ¿no? 12, 4, 7, 3. Y el eje Y tiene que estar aquí los destinos. Fíjese que acá donde dice rutas, pues no está especificado qué clase de ruta es. Por lo tanto, también se descarta este tipo de opción. Y acá donde dice, vuelos de aerolínea, entonces analizamos este diagrama de línea. Fíjese que acá dice Bogotá-Cali, Bogotá-Cali. Acá dice Pereira-Cartagena, Pereira-Cartagena que es 3. Acá dice San Andrés, Barranquilla, San Andrés, Barranquilla que es 7. Bueno, aquí no es claro dónde estamos ubicando. Bueno, debe ser como 7, ¿no? Aquí como entre 5 y 10. Entre 5 y 10. La otra es Medellín, Barranquilla que es 14. Bueno, mire que aquí está llegando, bueno, más al 15 que el 14. Bucaramanga, Bogotá. Bucaramanga, Bogotá es 12, mire, y está entre 10 y 15. Sin embargo, este diagrama de línea no se utiliza para este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque esto que está aquí es una variable cualitativa. Y las variables cualitativas generalmente se representan con diagramas de barra o diagramas circulares. Esta línea que está acá se utiliza más que todo para variables continuas, variables cuantitativas continuas, donde la información es continua, pero aquí la información no es continua, ¿sí? Entonces, este tipo de diagrama, este que está aquí, aunque es correcto, no representa mejor la información, porque los diagramas de barra, en este caso, son utilizados para este tipo de frecuencias, para estudiar estas frecuencias que son frecuencias eh, eh, de variables cualitativas. ¿Ya? Entonces, este diagrama de línea, aunque esté correcto, no se aplica porque este no es el tipo de variable para este tipo de diagramas. Este tipo de diagrama se aplica más que todo cuando hay continuidad. Aquí, mire, la información es precisa. Bogotá, Cali 27, Pereira, Cartagena 3, San Andrés, Barranquilla 7, Medellín, Barranquilla 14 y Bucaramanga, Bogotá 12. Entonces, descartamos esta opción y nos quedaría que la respuesta correcta es la A. Tengan en cuenta esta información. Dependiendo también del tipo de variable que se está estudiando, si es cualitativa o cuantitativa, también se puede generar el gráfico. Analicemos la siguiente pregunta. Dice, Radio Nacional de Colombia creó una página web en conmemoración del bicentenario de la independencia de Colombia. La gráfica representa las causas por las cuales se visitó la página por los primeros 261 visitantes. Entonces mire que aquí tenemos un diagrama de barras porcentuales. Tenemos 261 visitantes. Dice, de acuerdo con la información anterior, es correcto afirmar que, como es una afirmación lo que estamos buscando, entonces es lógico que hay tres afirmaciones falsas y una afirmación correcta. Ya no es lo mismo cuando estamos buscando una explicación, es otra situación. Ahora, miremos los porcentajes, ¿no? Dice que a menos de 130 visitantes acudieron a la página a hacer tareas. Vamos a ver los que hicieron tareas. Hacer tareas 36%. Resulta que estos porcentajes no son tan precisos, que a veces hablan del 25, que hablan del 50, que hablan del 36.4%, incluso el valor tampoco es un valor, digamos, que es redondo, ¿no? Que a veces hablamos de 300, 200, 100, sino 261 visitantes. Entonces hablamos del 36,4%. La idea no es hacer la operación
tal cual como se manifiesta, ¿no? Pero podemos hacer ciertos redondeos, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo redondear esto a 40% y estos 261 vamos a atrevidamente redondearlo a 300. Porque es que el IFE no, en la respuesta que da el IFE, él no da respuesta muy exacta, él siempre tira a ser lo más aproximado posible. Entonces, fíjese, si multiplicamos 4 por 3 nos da ¿cuánto? Nos da 12. O sea, nos da 120. Pero sabemos que la respuesta no es 120, sino menos, porque aquí redondeamos a 40, aquí redondeamos a 300. Pero esta dice, menos de 130 visitantes acudieron a la página. O sea que esta afirmación es verdadera, ¿sí? Analicemos las otras. Entre 15 y 25 visitantes acudieron a la página por casualidad o entretenerse. Aquí dice casualidad y entretenimiento, ¿verdad? Aquí está todo. Si sumamos 1,5 y 0,8, eso nos da 2,3%. ¿Sí? O sea, estamos hablando del 2%, de 261. ¿Sí? Pero vamos a hacer como hicimos ahorita. Esto lo vamos a aproximar a 2. Y 261 lo aproximamos a 300. Aproximación atrevida, pero válida. 2 por 3 es 6. Se cancelan los 0. O sea que aproximadamente 6, incluso menos de 6 personas fueron por casualidad o entretenimiento. Quiere decir que entre 15 y 25 visitantes es una afirmación falsa. Aquí dice aproximadamente 30 visitantes acudieron a la página por interés hacia el tema. Vamos a interés hacia el tema, sería 29%. Entonces, ese 29% lo podemos aproximar a 30%. Y ya 261 lo hemos aproximado a 300. Y 3 por 3 da 9, ¿no? Eliminamos los 2 ceros y queda 90. O sea que menos de 90 personas, ¿sí? Menos de 90 personas, pero menos de 90 puede ser 89, 87, 86, 85. Y acá dice aproximadamente 30. Entonces fíjese que esto también es una afirmación falsa, porque si al redondear este valor, de todas maneras es atrevido, pero no es tan lejos de la realidad, porque aquí donde dice aproximadamente 30 es un número muy pequeño, ¿no? Y recuerde que el IFE en la prueba saber no coloca valores tan precisos, ya no coloca valores, sino valores que la persona pueda estimar, porque usted no puede estar haciendo tanto cálculo en la pregunta. Acá dice, más de 200 visitantes acudieron a la página para investigar o hacer tareas. O sea, aquí investigar o hacer tareas, ¿cuánto es? Mire, 30 más 36, daría ¿cuánto? 66. Usted sabe que 66%, 66, bueno, más de 66, porque está el 0,7 y 0,4, ¿no? Pero yo lo tomo así como para hacer un análisis rápido. Entonces, fíjese, 66% y un poquito más. Sabemos que esta cantidad es más de la mitad de estos que están acá, ¿no? La mitad de 261, ¿cuánto es? Sería 130. O sea que el 66% sería 130 y un poquito más. Ya, diga usted que podría aproximarse eso hasta 150 más o menos. Y fíjese que acá dice más de 200 visitantes. Ya. No alcanza, no es un valor que alcance a este 66%. Aquí esta respuesta la estamos resolviendo es por estimación. Estamos estimando los porcentajes. ¿Ya? Entonces, si usted quiere, bueno, aunque usted puede hacer la aproximación, ¿no? Lo que el ejercicio que estamos haciendo. Esto da 66, o sea, 70 aproximadamente, por 300. 7 por 3 es 21. Y usted dice, pero mire, profe, dio 210. Ya que dice más de 200. Pero recuerda que aquí estamos aproximando, mire, 66 a 70 y estamos aproximando 261 a 300. Y es una aproximación bastante lejos. Y mire que apenas aquí nos está dando 210. Quiere decir que esta afirmación es falsa. ¿Ya? Que el 66% no va a llegar a 200 visitantes. Tiene que ser menos. Analicemos esta pregunta que fue liberada por el IFE, está en la plataforma del PREIFE. El IFE tiene un PREIFE. Entonces, y la pregunta dice, el contexto, ¿no? Al hacer una encuesta en un curso se determinó que la mayoría de estudiantes tienen 15 años de edad. Ahora viene la pregunta, ¿cuál de las gráficas no puede corresponder a la distribución de los estudiantes del curso? Cuando hablamos acá de que la mayoría de estudiantes tienen 15 años de edad, estamos hablando de que la moda de ese grupo de datos, de ese conjunto de datos,
es 15. Por lo tanto, cuando hacemos un diagrama, tanto de circular como de barra, vamos a dar cuenta que, que un gran porcentaje de esa distribución tendrá que tener 15 años de edad. Entonces, fíjese que acá en las gráficas, mire que aquí 15 es la barra más alta, 15 aquí es la barra más alta, 15 acá es la barra más alta, y acá 15 no es la barra más alta sería 13. Entonces, si hablamos de representar la moda como el valor que más se repite en un grupo de datos, esta gráfica que está aquí no puede corresponder a esa distribución de datos, porque aquí en esta gráfica la moda es 13, no es 15. Por tal razón, esta sería la respuesta que debemos escoger, porque aquí están preguntando cuál no puede corresponder, ya que tanto como esta gráfica pueden corresponder a la distribución de frecuencia de ese salón. Gracias por la atención prestada. Cualquier duda, inquietud, sugerencia, pueden escribirlo en el video en la parte de abajo. Suscríbete a mi canal para más contenido.